La tormenta se abatía sobre la tierra yerma, como si los cielos mismos hubieran declarado la guerra a la tierra, pero para 12 niñas empapadas, magulladas y agotadas que tropezaban en la oscuridad, no era el clima lo que las aterraba. Era un hombre, su propio padre, un predicador de título, un monstruo en verdad. Cada paso en el barro helado era una oración desesperada por escapar, no por salvación. No sabían a dónde iban, solo que regresar significaba entregar sus cuerpos y almas a un hombre que torcía el nombre de Dios en un arma. Un relámpago rasgó el cielo, revelando un granero solitario de madera, con una débil luz de linterna parpadeando quizás el único resplandor en kilómetros. Bajo ese destello, sus rostros parecían fantasmas, empapados esqueléticos, con ojos huecos. Grace, la mayor, apretó la mano de su hermana y susurró no una oración, sino un veredicto. Si morimos esta noche, al menos no será por sus manos. La puerta del granero crujió al abrirse no por su toque, sino por el de otro. Un hombre se alzaba entre las sombras linterna en alto, su rostro cincelado por la soledad y la desconfianza. Caleb Thornfield. El hombre que el territorio llamaba el que olvidó cómo hablar con el mundo. Y sin embargo, al mirar a las 12 figuras temblorosas, vestidos desgarrados, pegados a sus cuerpos, ojos abiertos, como ciervos acorralados, algo parpadeó en él. Reconocimiento. No de ellas, sino de su desesperación. Ya la había visto antes en su propio reflejo. Grace logró hablar. Por favor, ayúdenos. Su voz se quebró más por miedo que por frío. Caleb no respondió. Simplemente alcanzó el rifle sobre su hombro y lo bajó. No porque confiara en ellas, sino porque comprendía algo mucho más aterrador que intrusos en la noche. ¿Qué podría llevar a 12 niñas a arriesgar la muerte en medio de una tormenta en vez de pasar una noche más en la casa de su padre? El nombre de su padre era una maldición y cada sílaba llevaba el hedor de la sangre. Caleb no sabía qué respuesta esperaba cuando preguntó, ¿de qué están huyendo? Pero el nombre que escapó de los labios de la chica mayor heló el granero más que la lluvia que golpeaba afuera. Reverendo Jeremiah Blackwood dijo, Grace como si solo pronunciarlo fuera un pecado. El nombre cayó sobre el suelo de madera podrida como un hacha partiendo un recuerdo. Caleb se quedó inmóvil, los ojos entrecerrados. Conocía ese nombre. Todos en 100 millas a la redonda lo conocían. Un hombre de Dios, un predicador que construía iglesias con pino y esculpía un imperio a base de devoción y rumores. Detrás de Grace, las niñas más jóvenes se encogían sobre sí mismas. Una de ellas, quizás de unos 16 años, dio un paso al frente pálida, los labios azules por el frío y el terror. Díselo, Grace susurró. Dile lo que hizo, papá. No le respondió Grace en voz baja, negando con la cabeza. Tiene que saberlo, suplicó la chica. Y entonces, como una presa que se rompe por desesperación, la verdad salió a borbotones. Papá nos vende. Las llama uniones sagradas, pero son ventas. Nos entrega a hombres viejos, ricos, por dinero, por poder. 3 de nuestras hermanas ya no están. Una está bajo tierra. Las otras 2. Nadie pregunta. Nadie se atreve. El silencio se derrumbó sobre el granero como un segundo techo. Afuera el trueno rugía por el valle. Pero dentro la verdad golpeaba más fuerte que cualquier tormenta. Los dedos de Caleb se apretaron alrededor del rifle, los nudillos blancos. Había oído rumores sobre hombres de Dios así antes, pero nunca había mirado a los ojos abiertos
y aterrados de sus víctimas. Nunca había enfrentado la verdad temblorosa de 12 niñas traicionadas por el mismo hombre que debía protegerlas. A la luz temblorosa del farol vio moretones apenas ocultos por las mangas miradas vacías y una fe tan rota que ya no sabía cómo se llamaba. Y Caleb lo entendió, no solo buscaban refugio, buscaban a alguien quien fuera que les creyera. Y tal vez, solo tal vez, él era el primer hombre que lo hacía. La tormenta pareció rugir con más furia en el mismo instante en que los primeros cascos rompieron la noche agudos, insistentes, como una maldición, galopando hacia la última línea frágil de esperanza. Todo quedó en silencio. Caleb permaneció inmóvil en la puerta del granero, la linterna parpadeando contra un rostro que conocía la guerra, la sangre y el silencio, pero nunca una crueldad como la que acababa de escuchar de labios de las hermanas, escondidas bajo sus pies. Bajo capas de heno húmedo, 12 niñas se acurrucaban en silencio. Cada ráfaga de viento les robaba el aliento. Sus ojos se alzaban por las grietas del suelo de madera, hacia donde Caleb se erguía ahora como la última barrera entre ellas y el monstruo que se hacía llamar su padre. Grace, la mayor, apretó la mandíbula tan fuerte que creyó que se le partiría. Siempre había creído que nadie podía enfrentarse al reverendo Blackwood, y sin embargo, ahí estaba un extraño solo dispuesto a hacerlo. Los cascos se acercaban, luego vinieron los gritos. Órdenes lanzadas con precisión militar. No era un grupo de búsqueda, era un escuadrón de recuperación. Esos hombres no venían a buscar hijas. Venían por activos niñas comerciadas bajo el disfraz de un matrimonio sagrado. Caleb se giró lentamente, su voz baja, pero con la fuerza del trueno. Hay un sótano en la esquina noroeste bajo el heno. Entren. Ya. Y pase lo que pase. No salgan. Grace intentó hablar, pero él negó con la cabeza. Él no se detendrá. Pero yo tampoco. No esta noche. Se agachó para ayudar a la hermana más pequeña a descender con movimientos suaves, como si protegiera a su propia hija, aquella que había perdido hacía 15 años por una fiebre que le quemó el alma. La puerta del sótano se cerró con un susurro como una oración sellada en madera. Caleb la cubrió con heno, apagó la mitad de las linternas y se colocó en el umbral. La lluvia caía en láminas. Al otro lado del patio, 4 jinetes emergieron de la tormenta, armas colgando a sus espaldas, escrituras en la lengua y pecados enterrados en lo más profundo del corazón. El reverendo Jeremiah Blackwood había llegado, pero esta noche, por primera vez, enfrentaría a un hombre que ya no tenía nada que perder, salvo quizás la esperanza que acababa de redescubrir en 12 hijas temblorosas bajo sus pies. Caleb Thornfield salió de entre las sombras del granero, como un hombre que ya había muerto una vez, y regresado no por milagro, sino por una voluntad endurecida como piedra de montaña. El viento le desgarraba el abrigo, la lluvia caía con fuerza, como si intentara ahogarlo, pero sus ojos no parpadearon ni una vez. En sus manos sostenía un viejo rifle no alzado como amenaza, sino como recordatorio: esta era su tierra, y nadie la cruzaba sin su permiso. El reverendo Jeremiah Blackwood llegó a caballo como un depredador envuelto en escrituras sagradas. Su abrigo era negro como ceniza, su cabello peinado hacia atrás, sin un solo mechón fuera de lugar, y su sonrisa más fría que una lápida. «Estoy buscando a mis hijas», declaró con una voz suave como si hubiera sido afilada por sermones. «Están perdidas. Solo deseo devolverlas a la fe». Caleb no respondió de inmediato. Miró a los ojos de Blackwood
y vio lo que otros jamás se atrevieron a nombrar. Ese no era un predicador. Era un tirano envuelto en palabras divinas, un verdugo con una Biblia. Cada frase que pronunciaba era una soga apretándose alrededor del cuello de niñas demasiado jóvenes para defenderse. ¿Las 12 hijas huyeron al mismo tiempo?, preguntó Caleb. No suena a rebelión. Suena a una fuga. El rostro de Blackwood titubeó. No estaba acostumbrado a que lo cuestionaran, mucho menos por el hombre al que la gente llamaba el ermitaño loco de las colinas. Insultas las escrituras, siseó Blackwood. Los hijos pertenecen a sus padres hasta que pertenezcan a sus maridos. Es la ley bíblica. O la ley de un hombre que esconde su crueldad detrás de túnicas sagradas, replicó Caleb sin inmutarse. Cada palabra que pronunciaba clavaba un clavo más en la máscara piadosa del reverendo. Y debajo de Caleb, en el sótano oculto del granero, 12 corazones latían con miedo. Pero en ese instante, supieron alguien había decidido enfrentarse solo a la tormenta, no por deber, sino porque era lo correcto. El aire en el granero era denso como el plomo. El olor a heno húmedo, lluvia fría y miedo se mezclaban en algo sin nombre, aferrándose a cada aliento. Bajo las tablas del suelo, 12 niñas se aferraban unas a otras, no por el frío, sino por el tamborileo lento de los cascos afuera, cada golpe arrastrando la muerte un poco más cerca. Encima de ellas, Caleb Thornfield se mantenía firme como una roca, el rifle flojo en una mano, pero los ojos afilados como una hoja recién afilada. Frente a él estaba el reverendo Jeremiah Blackwood, alto enjuto, con los ojos encendidos por un fuego fanático. No venía solo. 3 hombres armados lo flanqueaban con los rifles listos, la mirada clavada en Caleb como sabuesos, esperando la orden de matar. Esas niñas son de mi propiedad. Siseó Blackwood, los labios tensos por la furia. Por la ley de Dios y de este territorio me pertenecen. Caleb rió un sonido seco y áspero que cortó la tormenta. Propiedad, repitió. Hablas de tus propias hijas, como si fueran ganado para vender en una subasta. Su voz bajó fría y letal. Invocas a Dios, pero actúas como un demonio vestido con sus ropas. Uno de los hombres de Blackwood apretó con más fuerza su rifle. Ninguno estaba acostumbrado a oír a alguien insultar a su reverendo, pero Caleb no había terminado. He oído las historias, tus uniones santas, las niñas que desaparecen en la noche, las tumbas detrás de tu iglesia sin nombres. Blackwood estalló. Su mano se hundió en su abrigo buscando la pistola, un gesto violento instintivo. Pero el rifle de Caleb ya estaba levantado firme, centrado en el pecho del reverendo. Nadie lo vio moverse. Ni un paso más, dijo Caleb suavemente con una voz más fría que la lluvia. Das un solo paso y conocerás al Dios que usas como escudo. Un silencio aplastante cayó sobre el patio. Miedo, furia, orgullo, culpa, todo chocó en ese instante sin aliento. Pero lo más impactante no fue el enfrentamiento, fue la elección. Caleb no apretó el gatillo, no porque no pudiera, sino porque sabía algo más profundo. A veces, para destruir un reino construido sobre el miedo, no hace falta sangre. Basta con mirar al mal a los ojos y negarse a arrodillarse. Nunca había conocido el miedo. Pero por primera vez en su vida, el reverendo Jeremiah Blackwood se vio obligado a dar un paso atrás. Había predicado ante cientos, proclamando fuego y obediencia. Había golpeado a su primera esposa por llorar durante una boda concertada. Decía que las lágrimas eran una prueba de Dios. Pero aquella noche,
bajo una tormenta que desgarraba el cielo, y ante la mirada de Caleb Thornfield, una mirada capaz de atravesar el hueso, probó algo nuevo la derrota. «Esta es mi tierra», dijo Caleb con una voz como grava arrastrada por el duelo, «y tú no eres bienvenido en ella». Los 4 jinetes detrás del reverendo, una vez los más fieles de su rebaño, se removieron incómodos en sus sillas. Nadie habló. Nadie se atrevió a disparar el primer tiro, no cuando el hombre frente a ellos parecía haber caminado ya por el infierno y vuelto sin nada que perder. Blackwood intentó sonreír esa misma sonrisa que había llevado como armadura durante décadas, pero esta vez se quebró. «¿Crees que puedes quedarte con mis hijas para siempre?» Caleb dio un paso al frente. El rifle en su mano no tembló ni un instante. Y fue entonces cuando Blackwood lo sintió. Algo escapándose de su control, no solo el poder, sino la reverencia. El miedo que había cultivado a través de sermones, amenazas, uniones forzadas y escrituras torcidas para alimentar su ambición, se había desvanecido. En su lugar estaba un solo hombre, sin iglesia, sin seguidores, sin sermones, solo la verdad y un arma. Blackwood retrocedió. Despacio, como un depredador que por fin se da cuenta de que no es el único con garras en la tormenta. «Recuerda esto, Thornfield», siseó. «Sé dónde vives, y no olvido lo que me han arrebatado». Caleb no respondió. No hacía falta, porque todo ya había sido dicho con una mirada, con el silencio y con la furia callada de un hombre dispuesto a morir por lo que es justo. El fuego crepitaba suavemente, arrojando un calor titilante sobre el rostro curtido de Caleb Thornfield. Las niñas se acurrucaban juntas, empapadas y temblorosas, pero su temblor no venía solo del frío. Venía de algo más profundo, la pregunta muda y palpitante que colgaba entre ellas. ¿Por qué? ¿Por qué este hombre que le había dado la espalda al mundo arriesgaría su vida por 12 extrañas perseguidas por el diablo envuelto en ropajes de rectitud? Los ojos de Caleb no estaban sobre ellas. Estaban en algún lugar muy lejano 15 años atrás. Una niña con un vestido desteñido por el sol, girando descalza en un patio agrietado. Una mujer riendo, cantando viva. Luego vino la tos, la fiebre, el silencio insoportable que le siguió. Caleb las enterró juntas bajo un roble torcido. Enterró su voz, su fe y sus ganas de seguir adelante. «Tuve una hija», una vez dijo con la voz raspando como piedra. Tenía la edad de tu hermana Grace. Cantaba todas las mañanas, hasta el día en que sus pulmones ya no pudieron más. El silencio cayó como un telón pesado. Grace apretó su falda con los puños, el corazón golpeando como si quisiera gritar. «Cuando mi esposa murió, creí que Dios había muerto con ella», continuó Caleb. «No me alejé del mundo por odio. Me alejé porque el mundo se alejó de mí primero». Entonces alzó la mirada hacia Grace. No solo la hermana, sino la protectora, el alma feroz, que se interponía entre la inocencia y un monstruo. «Pero cuando te vi esta noche temblando pero firme, vi a mi pequeña otra vez. Y me di cuenta, si no me levanto ahora, ¿quién lo hará?». Una ráfaga de viento gimió entre las grietas de las paredes, esparciendo brasas como luciérnagas. En ese momento, Caleb Thornfield ya no era un ermitaño. Era un padre no por sangre, sino por elección. Un hombre que decidió que ningún niño debería volver a sufrir porque los hombres buenos eligieron quedarse en silencio. El amanecer llegó más lento de lo habitual, como si hasta el cielo dudara en presenciar las decisiones de los hombres. Caleb Thornfield
Estaba de pie en el umbral de su cabaña, empapado hasta los huesos, con el rostro marcado por el peso de una noche sin sueño. Detrás de él, 12 jóvenes fantasmas vivientes que habían sobrevivido una noche de terror. Pero delante se extendía un futuro que él jamás se había atrevido a imaginar. Se marcharían. Abandonarían esta tierra desolada. Dejarían atrás un lugar que se había convertido en una tumba viviente para un hombre que se había condenado a sí mismo al silencio durante 15 años. Entonces Grace dio un paso al frente con la voz temblorosa. No fuiste el hombre por el que rezamos, pero fuiste el único que se levantó por nosotras. Y Caleb, el hombre que había dejado que el mundo ardiera tras perder a su esposa y a su hija, levantó la cabeza por primera vez, con los ojos ya no vacíos. Te equivocas, dijo suavemente. No me levanté por nadie, solo ya no podía seguir apartando la mirada. En ese instante, nadie comprendió que el verdadero viaje no era el de ellas, sino el suyo. Un viaje más peligroso que cualquier camino hacia el norte, volver a abrir el corazón. Entonces, un golpe. Fuerte, deliberado, desde atrás. Una figura emergió de entre los árboles con sangre corriéndole por el hombro. Uno de los hombres de Blackwood, apenas con vida, se arrastró hasta el porche. No vuelve a Millbrook, jadeó el hombre. Va. Rumbo al destacamento de Carson. Trae 10 no 20. Con un capitán. El silencio cayó como piedra. Caleb se volvió hacia la primera franja de luz que cortaba el horizonte. Lo entendió. El tiempo se había acabado. No partimos al amanecer, dijo. Nos vamos ahora. No hubo más lágrimas, ni más temblores. Solo esto, la salvación siempre tiene un precio. Y a veces ese precio es la vida de aquel que se atreve a salir del infierno para guiar a otros hacia la luz.